Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en mi canal. Hoy voy a hacer unas deliciosas donas. Aquí tengo esta. Y para hacer estas deliciosas donas, estas bonitas donas, vamos a utilizar, utilizo este hilo color café claro. Este es como si fuera color pan. Ya hay, por ejemplo, aquí utilicé ese. Y para hacer esta donita, para hacer esta utilicé un color más amarillito. Entonces uno decide qué color usar. Y para la parte de arriba, pues miren, voy a utilizar color blanco. Y estos colores que tengo aquí son para hacer los adornitos de arriba, los springo. No sé cómo se llaman en español, soy honesta, pero son springo, no sé. Esos pequeños dulcitos. Y como voy a hacer un llavero, pues necesito mi llavero, que no lo veo por aquí. Bueno, y pues algo muy importante, mi aguja y mis tijeras. Yo para este hilo, pues para este hilo y para este proyecto voy a utilizar esta aguja, este gancho o crochet del número 3. Y es que también depende de la marca, pero bueno, ya dependiendo de qué tan grueso queramos la dona. Miren, esta dona mide 5 centímetros de diámetro. Hice las mismas medidas, las dos tienen las mismas medidas, las mismas puntadas, pero utilicé para esta donita color rosa, utilicé un estambre un poquito más grueso y quedó más gruesa la dona, más grande, perdón. Ya esta utilicé las mismas puntadas, pero un estambre un poco más delgado y quedó más pequeña. Entonces, dependiendo del estambre que queramos, yo utilicé esta marca para hacer la parte de encima de la dona rosa. Pues vamos a empezar. Para iniciar, dejo una tira más o menos como de 15 centímetros. Sí, más o menos 15, 12. Va a servirnos para unir, pero así más o menos de 12 centímetros. Y lo que voy a hacer es, voy a tejer 13 cadenas. Empiezo con una. Voy a tejer 13, 1, 2. Ya tengo mis 13 cadenas. Ahora todas las 13 cadenas las voy a tejer con punto bajo. Aquí está la última, la 13. Ahora me salto esta y en la siguiente, aquí en la siguiente, meto mi gancho, saco y tejo 1, la siguiente, 2 y así me voy a ir tejiendo los 13 con punto bajo. Ya tejí los 13. Ahora voy a hacer una cadena. Hay quien le llama cadena al aire, porque es simplemente una cadena. Damos vuelta y aquí en cada uno de nuestros 13 puntos voy a tejer doble punto bajo. Meto mi gancho en el primer orificio, 1, otra vez en el mismo y me voy tejiendo 2 aumentos en cada orificio. Al final voy a tener 24 puntos.
Ya voy terminando mis 24 puntos. Miren, ahí va. Va quedando como un arco iris. Bueno, ahora tejo una cadena. Tejo mi cadena al aire, doy la vuelta y voy a tejer en cada cadena que hice, en cada puntada, en cada punto. Voy a tejer normal, un punto bajo en cada uno. Al final, igual voy a tener, a ver, se me anda atorando el hilo. Voy a tener 24 puntos. Estoy tejiendo uno en cada uno. Al final van a ser 24. Nos vamos todo hasta el final tejiendo normal. Estoy tejiendo la última puntada y así terminamos la vuelta número 4. Bueno, ahorita continuamos. Tejo mi cadena, doy vuelta a mi tejido y la vuelta número 5 es igual. Vamos a tejer normal los 24 puntos. Me voy así hasta el final. Las vueltas número 4 y número 5 se tejen normal, los 24 puntos. Ya terminé mi vuelta número 5. Ahora sigue la vuelta número 6. En la vuelta número 6 voy a hacer cambio de color. Hago esto. Tomo mi hilo. Este lo hago para abajo. Y aquí tomo este. La cadena que era al aire la estoy tejiendo con el color blanco. Volteo. Volteo mi dona. Y voy a tejer con punto bajo igual todos los 24 puntos hasta el final. Así me voy a ir. Todo hasta el final tejiendo punto bajo. Ya terminé la vuelta número 7. Perdón, la vuelta número 6. La vuelta número 6 tejiendo todo normal. Ahora tejo mi cadena para dar la vuelta. Volteo el tejido. Y aquí vamos a hacer un patrón. Empiezo. Meto el gancho en el primer orificio. En el primer orificio introduzco mi gancho, saco, miren, arriba se forman dos. Ok, ahora vamos a meter otra vez en el siguiente 2. Me quedaron arriba 3 hilos. Saco. Lo siguiente es meter 2 veces 1, 2 y saco. 1, 2 y saco el hilo. Así me voy a ir hasta el final de mi vuelta número 7. Ya terminé de tejer
la vuelta número 7. Sigue la cadena antes de dar la vuelta, volteo mi tejido y voy a tejer la vuelta número 8 de manera normal. Tejer todo punto bajo. Así me voy hasta el final, tejiendo punto bajo. Con el hilo blanco no se nota muy bien, pero bueno, ahí en cada orificio. No se nota bien en la cámara, pero cuando uno lo está tejiendo, pues sí, pero en la cámara no. Batallo un poquito para que se vea. Bueno, ahí nos vamos. Tejiendo normal hasta el final. Ya terminé. Voy a tejer mi cadena final. Y nos queda así. De este lado. Y así, de este lado. Qué bonita, me gusta cómo se ve esta dona glaseada. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dejarle aquí hilo largo como de 20 centímetros más o menos, porque la voy a utilizar para unir mi dona. Son 20, dejo yo más o menos 20 centímetros. Vamos a cortarle para unir. Ahora lo que voy a hacer es unirlas. Esta parte de arriba con la parte de abajo. Miren, así. Voy a hacer esto. Los voy a unir con el color blanco. Miren, aquí meto la aguja en el orificio. Volteé el lado del porque el blanco no se nota bien, entonces vamos a irlo cosiendo. En el siguiente punto vuelvo a meter y ahí vamos. Ahí vamos quitando este que nos estorba. Y así voy a continuar uniéndolos todo hasta acá, hasta uniendo todos hasta el final. Miren, voy casi a la mitad y voy a irle agregando, metiendo el relleno para que se me haga más fácil, porque si no al final es más complicado. Entonces le voy a ir metiendo el relleno para ir llenando mi donita. Miren, ahí voy. Ya la voy rellenando. Ya estoy dando el último punto. Ahora lo que voy a hacer, miren, ahí está. Ahí está la donita. Ahora vamos a unir las partes estas. Miren, al unir aquí, déjenme quitar esto para que no me estorbe, espérenme. Para unir estas dos orillas, los dos extremos, lo que hago es unir así y con el hilo color canela
uno esta parte y con el color blanco uno el color blanco y ya quedan así, así. Quedan unidos. Lo blanco con el blanco y abajo. Este que sobra aquí, pues ahí ahorita lo voy a meter, lo voy a esconder. Algunas ocasiones es difícil utilizar esta aguja porque esta parte está ancha. Entonces yo utilizo el mismo crochet para ir uniendo las partes porque me es complicado usar la aguja. Entonces hago esto y me es mucho más fácil. Y ya lo que voy haciendo nada más es irlo, creo que aquí hace falta otro. Lo que voy haciendo es ir perdiendo el hilo. Ayuda por el relleno. Ya quedó unido, miren, ahí está. Esto que queda aquí de estos blanco donde se nota el relleno, podemos darle otra pasada de color del color con que hayamos tejido de este blanco, o también se va a cubrir cuando le pongamos los springo. Aquí está la dona. Ahora vamos a ponerle sus adornitos. Aquí tengo este pequeño estambre que me sobró, vamos a usarlo. Ya terminé. Ahí está mi deliciosa dona glaseada. Gracias por ver mi video. Gracias por ese like. Nos vemos en el siguiente.